Hola, hola queridas todas las mujeres apreciativas y los hombres apreciativos que están hoy día reunidos con nosotras, con nosotros, con nosotres en este espacio de Impulsa Emprende TV, acá en el lugar de Mujer Apreciativa, con los colores de Mujer Apreciativa, con Mujer Apreciativa y con los maravillosos invitados que tenemos. Ustedes ya saben que cumplimos un ciclo de 24 episodios dedicados a cada una de las fortalezas del carácter que propone la psicología positiva. Esa es la línea que vamos a conocer, a profundizar en este espacio de Mujer Apreciativa. Y ahí tuvimos solo mujeres invitadas. Y ahora estamos en un nuevo ciclo, iniciando el modelo PERMA de florecimiento humano, también propuesto desde la psicología positiva por el conocido como el padre de la psicología positiva, que es Martin Seligman. Y la semana pasada comenzamos con el primer invitado, que fue Daniel Martínez, y trabajamos las emociones positivas, profundizamos en las emociones positivas. Y hoy día nos vamos a adentrar en un nuevo tema con un gran invitado. Antes quiero saludar a Katy, que nos está acompañando en los controles. Hola, Ariel, ahí está. Nos acabamos de ver hace un ratito. Querido Ariel, que ahí nos está saludando en los comentarios, nos está acompañando. Eso, mi querido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ves? Acá hay hombres y mujeres apreciativas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la semana pasada mostré una gráfica que es muy interesante y que nos habla de cómo la felicidad la podemos cultivar, cómo podemos cultivar el bienestar. Querida Katy, si me muestras la gráfica de la felicidad, que es bien sencilla, y acá nos muestra cómo desde la genética o desde la carga hereditaria, podríamos decir, tenemos el 50% de nuestros genes nos predisponen a sentirnos más o menos felices, o a tener esa predisposición a estar más conectados con el bienestar, podríamos decir, con esta plenitud, que es finalmente una decisión ser feliz. 50%. Tenemos un 10% asociado a lo que son las circunstancias de la vida, que muchas veces pensamos que las circunstancias lo son todo, que nos marcan la vida, que nos ponen techo, cuando tenemos una mirada de escasez. Y fíjense que solamente el 10% y el 40% para decidir ser feliz, para tomar las riendas de tu vida y conectarte con la felicidad, está asociada a actividades intencionadas, deliberadas, que cada persona realiza para sentirse feliz, para ser feliz, para decidir finalmente cultivar este bienestar. Miren qué interesante, el 50% la carga hereditaria, 10% las circunstancias y un 40% todo lo que hagamos en el día a día, en nuestra vida. Así que igual esto me parece muy interesante porque tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que cultivar para dedicarnos a ser felices, ¿sí? Ahí está mi querida suegra, mi suegra desde Chile, querida Ritita López, que me está acompañando. Un besito, querida suegra, nos veremos pronto. En noviembre estaré por allá visitando Chile. Y querida Katy, si quieres podemos pasar a la siguiente gráfica, porque hoy día nos vamos a adentrar a la letra E del modelo PERMA, que tiene que ver con el engagement, con el compromiso, con cuando nos sentimos involucrados, cuando estamos conectados con lo que estamos realizando, nos sentimos totalmente sumergidos, involucrados, comprometidos con nuestras propias acciones, sentimientos, lo que estamos realizando. Y aquí aparece un concepto maravilloso que tiene que ver con el flow, con el fluir, con entrar en el flujo de un estado que nos permite conectar con el aquí y el ahora y estar totalmente sumergidos, sumergidas en lo que estamos haciendo. Y hoy día vamos a hablar justamente de cuándo entramos en flow. A propósito, que la semana pasada tuvimos una pérdida, ¿verdad?, del autor de la teoría del flujo, del flow. Y el nombre yo lo pronuncio como lo leo, Mihaly Csikszentmihalyi, espero decirlo bien, Mihaly podríamos decirle, que fue un hombre maravillosamente increíble, también uno de los precursores de la psicología positiva. Y habla justamente de esto de entrar en flow, y hoy día vamos a hablar con un invitado espectacular. Gracias, querida Katy, si quieres lo puedes sacar, esta gráfica, es solamente una introducción, porque hoy día tengo un invitado que es un hombre
que conocí hace poco tiempo y no lo conozco personalmente, entonces eso es lo más chistoso en términos de conexión. Ha sido virtual, pero tengo una conexión de alma con él. Es un hombre que he aprendido a querer, a conocer, a descubrir. Trabajamos juntos en el diplomado de arte, desarrollo personal y bienestar compartido de la Fundación Somos Polen. Él es uno de los directores ejecutivos de la Fundación Somos Polen, actor, director, tiene terapeuta, coach apreciativo y de felicidad sustentable. Es un hombre increíble. Él es Juan Pablo Iriarte, que lo quiero mucho, lo admiro mucho. Es un hombre power, totalmente apreciativo según mi perspectiva, y un hombre que tiene una energía rica, que justamente vamos a hablar de esto de entrar en flujo, entrar en flow, vivir la energía positiva conectado con el aquí y el ahora. Querida Katy, cuando tú digas puede entrar nuestro querido invitado. Ahí está Juan Pablo, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Hola. Muchas gracias, Karen. Tremenda presentación, qué bonito. Debo decir que también siento mucho cariño y aunque no nos hemos abrazado ahí presencialmente, pero ha sido un trabajo de lujo también el que hemos hecho en conjunto ahí con Cata Jacob, también, que es parte de nuestro equipo. Ha sido maravilloso. Bienvenido, querido Juan Pablo. Querido, me encanta pedirle a nuestros invitados e invitadas que se presenten. ¿Qué quieres decir de Juan Pablo, de JP? ¿Cómo quieres presentarte? ¿Qué quieres contar de ti a nuestros invitados, invitadas que nos están viendo y que van a ver también la grabación? Sí, claro, esta es la parte compleja de reducir todo lo que es uno, ¿no es cierto?, como en algunas líneas, pero yo me definiría como una persona curiosa. Soy muy inquieto, apasionado en todo lo que hago. A propósito del tema que vamos a hablar hoy día, me comprometo con los proyectos con los que me hacen sentido. Creo mucho en el potencial que tienen las personas. Amo la docencia, amo el teatro y la conexión entre las personas. Yo me definiría como un indagador apreciativo de la humanidad. Ay, qué lindo. Es simple. Me encanta, me encanta. Ahí compartimos el tema de la indagación apreciativa y esto de conectar con el compromiso de estar involucrados. Hoy día vamos a hablar justamente de uno de los elementos esenciales que podemos empezar a cultivar de manera independiente las personas que nos escuchan para conectar con esto de sentirse en bienestar. Primero me gustaría preguntarte, antes que todo, ¿qué es el bienestar para ti? O ¿cómo lo definirías? O la felicidad, como tú quieras explicarnos. Sí. Mira, para mí tiene que ver con un estado, ¿no es cierto?, que a pesar de las circunstancias, que pueden ser incluso en ocasiones adversas, como a todos nos toca vivir en situaciones difíciles, tiene que ver con un estado profundo de querer vivir la vida en plenitud, a pesar de las circunstancias. Tiene que ver con autoconocerse y con conectarse mucho con lo que me interesa, cuáles son mis reales prioridades, mi sentido de vida, y a partir de ahí tomar decisiones y acciones que te permitan experimentar este equilibrio y experimentarlo desde lo saludable, ¿no? Desde tener buenas relaciones, desde apreciarte a ti mismo, que muchas veces creo que somos nuestros peores jueces, ¿no? Que nos criticamos, nos juzgamos, nos estamos evaluando constantemente. Entonces, me parece que el bienestar tiene que ver con este equilibrio que te permite hacer las cosas bien, relacionarte de una buena manera, mirarte apreciativamente y disfrutar a pesar de los pesares. Me encanta, me encanta. Y cuando tú dices, siempre todo lo que tenga que ver con el bienestar, primero es con nosotros mismos, hacia nosotros. Siempre se dice que el viaje es hacia adentro para descubrirnos, para cultivar quiénes somos, para conectarnos con lo que nos hace sentir plenos, gozando, disfrutando. Y después viene la relación con los otros, ¿verdad? Pero primero siempre es en relación a nosotros mismos. Y el equilibrio, tú hablas ahí como algo importante. Y hoy día vamos a hablar justamente de un elemento que nos hace sentir en bienestar, en este equilibrio, en esto de descubrir cómo cada uno de nosotros puede vivir
esto que se llama el flow. ¿Y qué es el flow? ¿Cómo lo podríamos definir en fácil? Bueno, literal es fluir, ¿no es cierto? Y tiene que ver con vivir experiencias óptimas, experiencias donde tú te sientes que estás tan involucrado y tan comprometido, que además tus fortalezas, tus habilidades, tus conocimientos te acompañan y que se hace un match, ¿no? Como hay una sincronía perfecta entre el desafío, los proyectos que estás haciendo y tus propias habilidades. Entonces, de esa manera, al tener las habilidades, al sentirte desafiado positivamente, te inspiras, te impulsas, te dejas estar, dejas que las cosas ocurran. Por supuesto, haces mucho para que las cosas ocurran también en relación a tus objetivos, pero no es desde el agotamiento, no es desde una insistencia pesada, ¿no? No se vuelve denso, al contrario, lo haces desde el optimismo, desde la curiosidad, desde el entusiasmo absoluto. El fluir entonces tiene que ver con el dejarte llevar y disfrutar y saborear el proceso de los proyectos en los que estás. Y aparecen varias cosas que me gustaría como ir deteniéndonos para poder comprender. Porque cuando hablamos de desafiarnos, muchas veces el concepto de desafío es algo que te reta, que se pone frente a ti y te dice, a ver, ya, a ver si te las puedes, una cosa así como bien de ir para adelante. Entonces, cuando hablamos de desafío, es algo que me resulta, entre comillas, difícil, pero lo puedo hacer. Y tú dices que me dejo llevar, como que entro en el flujo, ahí aparece el concepto, o me imagino yo como el agua, ¿cierto? Que si yo entro en el fluir del agua, tú te vas con la corriente y te pierdes la noción del tiempo, porque te sumerges en lo que estás viviendo. Pero ahí hay un concepto interesante entre lo que es el desafío y tus habilidades, porque tú dices que no es algo tedioso que, ay, me cuesta, sino que, ¿cuál es cómo podríamos decir, el bordecito, el filo entre una cosa y otra? Yo creo que primero tiene que ver con cómo tú afrontas ese desafío, ¿no? Que como la disposición. Si lo hago desde, no sé, desde la obligación, desde la molestia, por supuesto que ese desafío se vuelve, como decías tú, complejo, siento que quizás no tengo las capacidades, pero si lo hago, ¿no es cierto?, sabiendo que es algo que me impulsa, que me motiva, que es un lugar donde puedo aportar también valor, ¿no? Donde puedo generar algo positivo, quizás un impacto hacia otros o hacia mí mismo, pero que está muy conectado con el disfrutar ese desafío, ¿no? Con el animarte también, que no sea nunca, creo que cuando los procesos se vuelven una molestia, tenemos que detenernos y evaluar también, ¿no? Como, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Soy yo o es efectivamente este desafío que no me está generando esa energía que necesita la vida en general para que pueda fluir? Yo asocio mucho esto del fluir con energía que está en movimiento. A veces más quieta, a veces, ¿no es cierto?, mucho más acelerada, pero es una energía de la buena, energía saludable, rica, expansiva, pero que no te hace daño, ¿no? Hay energías que son absolutamente depresivas, te estresan, ¿no? Que ahí yo diría que cuando uno está viviendo desde el estrés, no estás viviendo en el flow, porque estás resistiéndote, o ese proyecto, esa tarea, te genera esas resistencias emocionales, cognitivas, de capacidades incluso. Ahí dices algo interesante porque, claro, cuando estamos con adrenalina y estoy como, quiero hacer esto, tenemos un cierto nivel de estrés que es el estrés bueno, ¿cierto? Sí. Tenemos esta hormona del cortisol que sube y que te deja como empilado, así como, quiero hacerlo, como claro, como en un estado
de llegar y lanzarte, de hacer, ¿verdad? Como una energía bien de actuar. Pero tú dices algo importante, que cuando ya eso es molesto y me angustio, ya no estoy fluyendo y no entro en flujo. Entonces, por eso es una línea bien delgadita para comprender esto. Por ejemplo, tú, ¿cuándo entras en flow? Oye, yo creo Como que para ejemplificar. sí, yo creo que primero, generalmente, ahora, debo reconocer, sobre todo antes, me pasaba mucho que antes de empezar a entrar en flow, tenía esta sensación de esto es demasiado grande, no sé si voy a poder, ¿no? La inseguridad. Quizás en ese momento no creía tanto en mis fortalezas, en mis cualidades y en lo que yo podía aportar, por ejemplo, a los estudiantes o a los equipos con los que yo trabajo. Y descubrí que como yo pensaba eso, ¿no es cierto? Como tenía esas creencias limitantes, no lo pasaba bien ni en el proceso, ni era capaz de reconocer todos los logros que iba teniendo en el camino. Hasta que obviamente conocí la psicología positiva, empecé a estudiar mindfulness, meditación, indagación apreciativa, que empecé a darme cuenta, ¿verdad?, que podemos también reestructurar nuestra forma de ver la vida, de ver los desafíos, de ver los proyectos y de ver nuestras relaciones de un lugar más sano. Y más sano significó que me sentía más liviano. Entonces, como me siento más liviano, puedo fluir más, ¿no? Como puedo dejarme llevar y flotar, no genero resistencia. De alguna manera acepto las cosas que ocurren, y cuando digo acepto no es desde el conformismo, sino que acepto que lo que está ocurriendo, no puedo negar, ¿no es cierto?, que eso existe. Lo que sí puedo hacer es decidir cómo voy a afrontar esa situación o qué herramientas tengo que utilizar, qué herramientas propias tengo que activar para resolver aquello. Mira, ahí me aparecen varias cosas porque cuando tú dices, me conozco y me siento más liviano porque he hecho varias cosas, mindfulness, como que has seguido varias vertientes. Y esto es como un trabajo bien introspectivo para saber qué me hace entrar en este fluir, qué me hace conectar, porque cuando me siento perdido, estoy pensando, porque justamente estaba ahora con unas sesiones con mujeres que se sienten estancadas, medias perdidas, que no saben lo que quieren. Entonces, cuando estás en ese estado de confusión interna, es difícil entrar en flow porque está como todo confundido. Entonces, sí, claro. pero cuando tienes esta claridad de qué te hace vibrar, qué te gusta, qué te apasiona, para qué eres bueno, de alguna manera puedes comprometerte de mejor forma porque te sientes, como tú dices, más liviano. Pero cuando tienes estas confusiones en que te sientes estancado, confundido, no sabes lo que quieres, incluso al borde ay, no sé para qué me levanto, ahí es difícil vivir en este estado de bienestar. Por eso el entrar a vivir este tipo de experiencias en las que te sientes involucrado te conecta con el bienestar, ¿cierto? Sí, ahí estaría como la relación. Pero para las personas que justamente se sienten confundidas, estancadas, ¿cómo pueden entrar en flow? ¿No pueden hacerlo? Sí, sin duda. Yo creo que lo primero tiene que ver nuevamente, con aceptar que estoy confundido, ¿no es cierto? Que hoy día no tengo respuesta, que quizás las decisiones que tomé, los proyectos en los que me involucré en el último tiempo, no fueron los más adecuados o me quitaron un poco de energía también, y que en este momento, ¿no es cierto?, no puedo estar así como al máximo cuando uno dice, oye, estoy en flow, está todo pasando, como aceptarlo, lo primero creo yo que tiene que ver con eso. Y desde ese lugar también comprometerse con ese proceso de introspección, ¿no? Con ese proceso de búsqueda, con ese proceso de quizás de empezar a reconectarse consigo mismo o con volver a mirar qué es lo que hay en mi entorno, qué posibilidades se me abren, qué nuevos caminos, ¿no es cierto? Con esto que me tiene estancado, qué nuevos caminos puedo empezar y salir de este estado. Por lo tanto, creo que como que hay que respetar aquello y darse cuenta también que en ocasiones
necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Que no tenemos la capacidad o la energía para dar ese siguiente paso, para salir de ese estancamiento, y que necesitamos ayuda, ya sea una guía, un amigo, un coach, o un terapeuta, un psicólogo, ¿no es cierto? Una psicóloga que me permita reenfocarme y buscar, conectar con aquello que me hace sentido, que me moviliza, que me prende, digo yo, ¿no? Que uno lo siente en el cuerpo, cuando estás en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, y cuando estás fluyendo, es tanto el alivio que tienes tiempo para otras cosas también, para disfrutar, para agradecer. No estás, tu cerebro, tu campo visual, no está obnubilado o cerrado. Tienes la perspectiva más amplia incluso, a pesar de que estés haciendo muchas tareas. Eres capaz de estar en el aquí y en el ahora, finalmente, ¿no? Entonces, Sí. las personas que están confundidas tienen que vivírselo y fluir en eso también, ¿no? También, qué bonito eso, porque, claro, estoy confundido, algo me está mostrando la vida, yo misma, y esta confusión también me está mostrando emociones, mi cuerpo lo vive de una manera distinta, y tengo que vivirla. Y también fluir con eso, porque en el fluir solito se va a ir desenredando, desenmarañando todo lo que estamos viendo. Aquí Ariel nos pone, qué buena conversación. Yo ocupo mucho el presente desde la respiración y lo corporal. Yo sé que ahí Ariel trabaja mucho desde la impro, entonces tiene mucho que ver con esto, claro, de estar en el presente, y a veces podemos pensar que estar en flow es hacer algo súper rebuscado, y el reírse, por ejemplo, con amigos, yo puedo estar, wow, y me río a carcajadas y disfruto, y ahí estoy entrando en flow, estoy fluyendo, me estoy entregando a la emoción y lo estoy viviendo. Y ahí, como decía Ariel, es en el presente, en el momento como de máxima conexión. No estás pensando, tengo que hacer esto, que muchas veces nos pasa cuando estamos con mil cosas, que te estás bañando, estás pensando en todas las mil cosas que tienes que hacer y no estás fluyendo en ese momento de sentir lo que estás viviendo y haciendo. Claro. Y aquí me aparecen, dale. Iba a complementar que, claro, tu foco atencional no está en el presente, y me acordé, cuando yo estaba en la escuela de teatro, siempre nos hablaban de que el teatro es el arte del presente, y te decían, no, para llegar a la emoción tienes que estar en el aquí y en el ahora, vivirlo. Pero cuando me lo decían en la escuela, a pesar de que nos hacían mucho ejercicio de imaginería, de meditación, que en ese momento yo no le tenían ese nombre, ¿no? Tenía que ver con procesos creativos o de entrenamiento actoral. Después, con el tiempo, yo descubrí que me empezó a caer como, de esto se trata, vivir el presente y escuchar a tu compañero y a tu compañera y dialogar. Y cuando uno entiende eso, ¿no? Lo entiende, dejas de resistirte o aferrarte a la técnica, sino que ya está integrado, es parte de ti, y sientes, y puedes respirarlo. Por eso me hace mucho sentido lo que decía Ariel también, ¿no? Respirar y conectarte con el cuerpo, eso es fundamental también para estar en el aquí y en el ahora. Y ahí tú vas descubriendo qué te gusta, qué te hace fluir, qué te desafía, pero también tienes las habilidades, porque ahí está la mezcla del vivir este fluir, ¿verdad? Porque yo tengo que estar desafiada, pero tengo que tener las habilidades, porque si no, como que quiero hacer el desafío, pero no tengo las competencias como me frustro. Entonces, es como, me estreso porque me sobreexijo, ¿verdad? La autoexigencia, ahí aparece el látigo ahí de la autoexigencia heavy. Hay un concepto que no sé si tiene que ver, pero lo he escuchado, y yo sé que quizás ahí me puedes ayudar a clarificar cómo el flow se puede asociar con el aburrimiento. Cómo el flow lo podemos asociar con este estado de yo estoy como en el momento de ocio, que muchas veces se dice o no se valora ese momento de ocio. ¿Eso te puede dar pie a fluir o no? Sí, o sea, definitivamente esas pausas yo creo que son las que te permiten decantar, descomprimir. Las pausas en general en la vida a veces le tenemos miedo, ¿no? En una conversación, por ejemplo, cuando alguien se queda en silencio, hablamos de esos silencios incómodos. Yo a mis estudiantes de oratoria siempre les digo, permítanse la pausa, permítanse el silencio.
Si lo llevamos a lugares de bienestar o a temas de, como no sé, más desde la meditación, esa pausa, ese ocio, no sé, te sentaste en el sillón el fin de semana y no quisiste hacer nada, es tan importante para que tu cerebro pueda también hacer sinapsis, generar nuevos pensamientos, ideas, para que baje la revolución, para que tu cuerpo también descanse, ¿verdad? Y se prepare para la siguiente actividad. Como que no hay que temerle a ese momento de que tú no quieres hacer nada, de que quieres flojear. Ahora, obviamente está el límite entre la procrastinación, ¿no? Esa procrastinación que se vuelve extensa, que le empiezas ahí no empiezas a fluir con las responsabilidades que tienes que hacer o con los compromisos, y te dejas estar, ¿no es cierto? Desde el, ay, qué lata, no lo quiero hacer, pero si estás en ese fluir, tienes que entender que es muy necesario el parar, el detenerse. Y el detenerse a veces no es solo para analizar o reflexionar, a veces solo para no hacer nada. Como que nuestra sociedad también castiga mucho eso, ¿no? El ocio, la recreación. Sí, sí. A mí hubo una época en mi vida en que yo tenía que estar haciendo. Yo soy mucho del hacer, ¿sí? A mí me cuesta parar, me cuesta mucho, y con los años que me cuesta más sabia, he tenido un poco más de pausa, pero yo soy mucho del hacer. Y claro, efectivamente, creo que tiene que ver con esto de, como del imaginario social, que cuando no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo como conexión contigo, la pausa, el silencio, igual es como entregarse a mí me costaba mucho eso, y también me pasaba que dejar de hacer pasa que empiezas a pensar y a sentir. Entonces eso también es como mostrarte vulnerable a ti misma, que empiezan a aparecer o emerger cosas o emociones que quizás las tapas con muchas actividades para no sentirlas. Entonces también eso es como, es heavy, ¿cómo puede pasar eso? Pero ahí ¿no? está lo bonito, ¿no? Lo interesante, cuando te detienes y te empiezas a encontrar contigo, empiezan a aparecer las respuestas también. Así es. Empiezas a conectar y aparecer ideas de a lo mejor un problema o un proceso creativo, no sé, independiente del área, un proceso creativo en el que estabas entrampado, y de repente te detuviste, quizás, como decías tú hace un rato, te juntaste con una amiga presencial o virtual, te pusiste a reír, y esa pausa, ¿no es cierto? Esa descompresión que le existe a tu cerebro y a tu cuerpo, te permitió como ver la luz, ¿no? Eureka, es como, esto era, claro. Pero para eso Sí. necesitas fluir también y entender tus procesos biológicos de descanso, el momento de mayor energía en el día. Por ejemplo, a mí las mañanas me cuestan un montón. Yo no fluyo en las mañanas. Mira, si hay que levantarse temprano, sufro, lo hago Eres igual. pájaro nocturno. Yo soy al revés, yo soy más alondra, como dicen. Está oscuro, hay que ir a acostarse porque las gallinas se fueron a acostar. Soy búho, yo a esta hora, aquí empieza lo bueno, digo yo, ¿no? Y es justamente el silencio, cuando está la quietud, como también soy muy inquieto, como me escribí al principio, cuando está la quietud es el momento para ver con calma, ¿no? Entonces, disfruto mucho la noche, siento pero también tiene que ver, ¿no? Con el entenderte, el conocerte y saber cuáles son tus momentos en donde puedes quizás hacer las tareas más complejas, ¿no? También Claro. tiene que ver con el fluir, entender que a lo mejor de tal hora a tal hora es cuando yo me puedo comprometer, hacer eso que me desafía un poco más, y el resto del día hacer, ojalá, tareas más livianas o actividades más livianas. Y eso que es heavy, porque en el fondo cuando tú conoces tu propio ritmo en el día, sabes cuándo justamente, mira, yo tengo esta actividad que es mucho más desafiante, que necesito pensar más, que tengo que sacar este producto. No, en la mañana. A mí sería en la mañana, por ejemplo. Si lo pongo en la noche, me da sueño, ¿cachai? Yo me acuerdo de la época de la universidad, yo tenía que dormir y me podía levantar a las 4 de la mañana y ahí estudiaba, pero no podía hacer esas pasas de toda la noche estudiando, está ahí. ¿Cachai? La pava.
Entonces no podía. Pero es que qué bueno lo que tú dices, porque en el fondo es descubrir también nuestros procesos. Bueno, nosotros las mujeres hablamos que somos cíclicas, además estamos asociadas, las mujeres, no sé, los hombres, ahí al proceso menstrual, ¿cachai? Como los ciclos también, que hay un momento en el mes en que nos ponemos súper como hacendosa de hacer cosas, energía, y hay otros que nos vamos para adentro, que estamos más piola, ¿cachai? Entonces, también eso en las mujeres, conocer esos ciclos es súper importante. Bueno, la naturaleza vive ciclos, entonces Sí, claro. somos naturaleza nosotros. No sé cómo serán los hombres, sí, porque no he estudiado eso, si tienen ciclos como, no solamente en el día, sino que ciclos como más establecidos, no sé, ahí desconozco cómo será. Mira, yo creo que tanto hombres como mujeres, no sé si desde la misma razón hormonal, por ejemplo, pero Claro, yo creo que hombres y mujeres, es decir, todas las personas, tenemos esos ciclos. Uno no está igual siempre, ¿no? no, No está ahí alegre de los 31 días del mes, las 24 horas del día, pasas por estados, por procesos, porque vas enfrentándote a estímulos, a personas, a situaciones, y por lo tanto no puedes estar igual. Yo creo que uno está en un equilibrio, por eso para mí es muy importante como hablar de la ecuanimidad, ¿no? De que yo estoy en mi centro y desde ese centro puedo moverme a eso que me entusiasma mucho o quizás también permitirme los momentos en donde estoy bajoneado. ¿Por qué no? Eso es sí, parte de la vida, la rabia, la tristeza, todo es parte de la vida. Aceptar todos los ingredientes que hay en estos ciclos, yo creo que debería ser una sabiduría tanto para hombres como para mujeres. sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Y ahí, ¿cuáles serían las condiciones, o no sé si hablar de condiciones, o los elementos de base, como para poder fluir? ¿Qué crees tú que sería importante, por ejemplo, para las personas que nos escuchen? Yo quiero vivir esto desde el flow, quiero entrar en flujo, quiero aprender, pero ¿qué tengo que tener como condiciones básicas? ¿Cuáles serían, crees tú? Primero, creo que hay que mirarse, ¿no es cierto? Y revisar cuál es tu núcleo positivo, tu fortaleza, tus logros, las experiencias anteriores en donde te sentiste más feliz, eso que te genera sentido, donde sientes que puedes aportar, esa mirada, ¿no es cierto?, de revisar, es casi como cuando uno hace un proyecto y hace el modelo Canvas, ¿no? Que empieza a identificar cuál es tu propósito, la relación con los clientes, lo que los emprendedores hacen mucho eso. Yo casi que haría un ejercicio similar, como Buena. mirarme, hacer una radiografía de mí, de conocer eso que me diferencia, no desde la competencia, sino que me diferencia porque me hace único, ¿no es cierto? Que tiene que ver con mi carisma, con mis cualidades, con eso que va a sumar a las cualidades de un otro también. Y creo que ahí está el problema. Siento que nos pasa, por lo menos mi experiencia en el colegio o incluso en la universidad, la escuela de teatro incluso, no siempre se centran en reconocerte eso bueno que tú tienes. Al contrario, ¿no? Aparece la crítica, eso que no logras, y como estamos criados o formados desde ese lugar, nos cuesta tener esa mirada más apreciativa de reconocer lo valioso que hay en nosotros y que es importante para empezar a fluir. Pues primero tengo que mirarme, aceptar esa luz, ¿no es cierto?, ese lado luminoso, pero también aceptar eso otro. Pues todos tenemos el lado A y el lado B, ¿no es cierto? Claro, las Y luces y sombras. yo siempre en los talleres o en las clases vinculadas al bienestar o la psicología positiva, como que digo eso, ¿no? Es como, por mucho que uno estudie, por mucho que uno se interese, por mucho que uno haya tomado la decisión, como decías tú al inicio de la conversación, de las acciones deliberadas de ser feliz, ¿no es cierto? Por mucho que uno lo haga, igual vas a pasar por esas emociones aflictivas porque estáis viviendo. Entonces, acepta que eso es parte de tu día a día, del cotidiano. Lo único o la gran diferencia, creo yo, que cuando te enfrentas a esos procesos más aflictivos, si eres capaz de ver tu núcleo positivo, vaya a pararte más rápido, va a ser Sí. más, ¿no es cierto?, el proceso de Ahí, experiencia. ahí clarificar, porque a lo mejor alguien que esté escuchando el núcleo positivo tiene que ver con aquello, como si hiciéramos la metáfora del árbol, la savia que tiene el árbol, aquello que te da vida, que te inspira, que son tus dones, tus fortalezas, tus mejores experiencias, todo aquello que está ahí como el corazoncito latiendo,
Y cuando lo conoces, claro, efectivamente yo puedo vivir la tristeza, ver lo que me está mostrando, pero como tengo este corazoncito que está latiendo, me va a ser mucho más fácil sentir lo que me está mostrando, esta emoción como más aflictiva, como decías tú, para poder seguir fluyendo a lo que yo estoy hoy día trabajando y a lo que me quiero dedicar. Entonces, como para clarificar eso del núcleo positivo. Y claro, pues, o sea, empezar a conocernos para ver qué me hace clic, qué me desafía y también experimentar, permitirnos jugar y ver en este aprender haciendo como lo hacen los niños, qué me hace, porque de repente no tenemos idea qué me hace entrar en flow. Entonces experimento. Mira, no tenía idea que cuando hago teatro, entro en flow. No tenía idea que jugando o riendo o dibujando, porque no me lo permito. Entonces también es jugar, experimentar, explorar. Y claro, puede que una cosa sí y otra cosa no, y está muy bien. O sea, es como permitirte fluir también en eso, en buscar. Tal cual. Y en ese buscar, en esa exploración, aceptar que te va a equivocar, que lo va a pasar mal, que va a estar el error, ¿no es cierto? O que otros también van a cometer errores. Es parte del proceso. Si queremos que todo sea perfecto, vamos a estar viviendo en una fantasía, porque Así no es, ¿no? No. Yo siempre hago la diferencia también a mí, yo me considero muy optimista, pero aprendí, ¿no es cierto?, que hay ciertas categorías, y a mí me gusta hablar del optimismo realista, de ese que es capaz de ver toda la situación, pero decide también cómo centrarse en eso que me posibilita y me conecta con la esperanza, por ejemplo. Claro, ¿no? De todas maneras, porque en el fondo también a mí me pasa que como yo trabajo desde el mundo apreciativo, piensan que el estereotipo es como todo rosado, todo bello y que nunca ves las sombras o nunca estás triste. No, pues si somos seres humanos. Lo que pasa es que hay una decisión de poner un foco mucho más, justamente en este 40% de actividades intencionadas que quiero dedicarlas a poner foco en lo que sí hay, en lo que quiero ver crecer, lo que quiero ver florecer, en lo que me inspira. Y es una decisión, ¿cierto? Sí. Puedo ver un problema, lo que falta, que era lo que tú decías, que socialmente la educación siempre es el déficit, lo que no tengo, la crítica, siempre desde la falta. Y lo que tenemos que justamente hacer es dar la vuelta y ver qué es lo que sí hay. Y cuando empezamos a poner foco ahí, pucha, que florece y es maravilloso, eso es increíble, a mí me encanta. ¿Y sabes qué otra cosa pasa? Yo creo que cuando entráis en esos estados, empezáis a fluir en ese ritmo, en esa vibración, que también te empiezas a conectar con personas que están en la misma y que por lo tanto van a ser de esos proyectos, de esas tareas mucho más llevaderas, ¿no es cierto? Van a fluir contigo. Ahí tú empiezas a fluir porque hay conexión, aunque hayan diferencias de opinión, aunque hayan dificultades, pero están en una misma sintonía. Creo que eso es muy importante como... Aquí el ejemplo, nosotros que no nos conocíamos, bueno, tú conocías a la Cata, pero yo no los conocía a ustedes, y nuestras reuniones son súper ejecutivas y muy creativas, así, muy pero, y mire, podríamos hacer esto, y la Cata dice esto, y tú dices esto, yo agrego esto, no, pero ¿sabes qué? Y respetando las visiones y co-construyendo y fluyendo, pero de una manera, es heavy lo que tú dices, eso de entrar en la misma sintonía, ya no el flow personal, sino que entrar en un flow colectivo. Sí. Es increíble cuando tienes esa posibilidad de tener un equipo o amigos o tu pareja, ahí que heavy como entrar en un nivel energético. A mí me encanta cuando nos juntamos, por ejemplo, y es como, wow, fluye todo, naturalmente. Y yo creo que tiene que ver con que no hay competencia, creo en el otro, ¿no es cierto? Tengo fe y además estamos muy conectados con el objetivo mayor, que tiene que ver con que generar un impacto, en nuestro caso que trabajamos en el diplomado, generar un impacto en las y los estudiantes, ¿no? Un impacto, algo que les movilice y les despierte también ahí la conciencia. Entonces, creo que por ahí va también, ¿no? El tener un objetivo en común. ¿Sí? Y eso que tú dices de confiar en el otro, de validar al otro, de reconocer al otro, de escucharlo realmente. ¿Qué diferentes serían las organizaciones? Hablando en las empresas, en las instituciones educativas, si tuviéramos esa lógica de realmente escuchar lo que está diciendo el otro, que es un aporte, que no me quiere aportillar, sino no quiere competir conmigo, somos distintos, visiones distintas, y cómo
podemos fluir ahí. Es que eso es tan, me encanta eso, lograr en la pega, en el trabajo, cuando tú tienes un equipo que fluye, wow, se pueden hacer cosas maravillosas. Cuando está esto de la co-creación, de la colaboración, y ahí entramos en flujo creativo en esos trabajos que te inspiran, que te dan ganas de estar. A mí me encanta, cuando trabajaba, yo ahora trabajo mucho sola, pero cuando trabajaba en una institución, a mí me encantaba que me invitaran a las reuniones. Ellos ya hablaban reuniones creativas cuando empezaban los proyectos. Me encantaba. Y así que, ¡ay! No, pero así como, ¡ay! Me encanta. Claro que a mí, como soy un poquito extremista, me tenían que bajar un poco porque podría estar 50.000 horas ahí creando. Y hay que concretar la cuestión, porque si no nos quedamos ahí en las nubes. Sí, pues se necesita la estructura para darle un sentido al flujo. Bueno, tú tienes la estructura y la creación, entonces ahí está muy buena la mezcla. Sí. Y el fluir en el arte, querido Juan Pablo, ¿cómo sería eso? Fluir en el arte. O sea, creo que el arte en sí te invita a eso, ¿no? Te invita a la expresión, al reconocimiento tuyo y del otro. Te invita también a reinventarte, porque cada proceso creativo es particular. Yo por lo menos la obra, yo dirijo una compañía que se llama Rama Teatro, hace 8 o 9 años. El equipo ha ido mutando, hay personas que entran, que salen, que vuelven, pero creo que al principio yo sufría con eso, ¿no? Como entender, pero ¿por qué no logramos consolidar equipos? Y después entendí que cada proyecto creativo, por ejemplo, demanda ciertas energías o ciertas visiones. No sé, hace algunos años hicimos un proceso que fue muy intenso, muy bonito, con un equipo del cual yo estoy muy agradecido. Hay personas incluso de ese equipo que hoy día ni siquiera nos vemos tanto, pero que hay una gratitud, ¿no? Por lo que me enseñaron, lo que me mostraron, y que era un proceso creativo que apuntaba un poco más a lo oscuro, indagaba en las enfermedades catastróficas y los efectos en los vínculos, en el cuerpo. Y 2 años después, que se mutó un poco el equipo, fíjate que empezamos a hacer una obra que se llama Yo en el sentimiento del todo, que es la obra que estamos trabajando actualmente, y es una obra que habla del amor, y empezamos a investigar cómo aprendimos a amar. Entonces, nuevamente, la oscuridad y la luz es parte del proceso, y yo he aprendido, por lo menos desde el arte que yo hago, de que hay que dejar que ocurra con el equipo, escuchar, ¿no? Como no resistirte, o no obligar a que los equipos vayan en esa dirección. Aprendido también, a raíz del liderazgo consciente, que cuando tú conversas, cuando co-creas, cuando escuchas más, pueden pasar cosas que ni siquiera tú te habías imaginado, ¿no? Empiezan a fluir otros procesos también. Y empieza a fluir la gente. Yo creo que soy un agradecido también ahí de la gente con la que trabajo en todos los equipos, en la Fundación Somos Polen, en Rama Teatro, en las consultoras en las que trabajo, en la misma universidad, de contar con un equipo en el donde yo parto tal como cuando trabajamos nosotros, ¿no? Que parto tomemos esa idea, a ver cómo podemos aportar, cómo podemos ir fluyendo todos en la misma dirección e ir co-creando, pero sin resistirse. Y para eso es importante escuchar y dejar que las cosas pasen nomás. Van a haber cosas que te van a gustar, que te van a entregar, no sé, como los resultados que tú esperabas, pero van a haber otras que te van a generar frustración. Entonces, el arte tiene mucho de eso, te enfrenta a constantes procesos de frustración, de pérdida, en el sentido de que no sabes para dónde vas, porque partís desde un abstracto. Yo muchos de los procesos creativos no los parto de un texto, por ejemplo. Parto de una investigación, de improvisaciones, de juegos en escena, y luego descubrimos, de esto queremos hablar, o de esto tenemos que hablar. Y ahí empieza el proceso de la escritura. Entonces... Pero ahí qué raro, a lo mejor para las personas que nos están escuchando, que el arte tenga que ver con la frustración. Ahí sí, ¿por qué? ¿A qué te refieres con eso? Mira, primero te enfrentas a cada rato con tu propia vulnerabilidad, con tus propias capacidades, con los recursos propios, pero también con tus recursos, no sé, económicos, de infraestructura, técnicos, los recursos de tu equipo.
generalmente, sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, donde no hay una cultura o políticas culturales que impulsen el arte de los artistas emergentes, de las compañías menos reconocidas, o de quienes nos enfocamos también en otro tipo de arte, que no es el arte del mainstream, sino que no sé, los que vamos a los barrios, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta hacer trabajo territorial. Mm, Y ahí, por supuesto, la prensa no va, tú no sales en los medios, y te tienes que enfrentar a muchos cierres de puertas. mm, Pero también aparecen otras puertas que se abren, ¿no? Y está la así es. conversación más directa con el señor o la señora